dar un agradecimiento muy especial por permitirnos este espacio para compartir un poco con ustedes el tema de los accidentes de terceros asociados a consecuencias a riesgo eléctrico. Vamos a, en principio, como para socializar y sensibilizar un poco el tema, vamos a mostrar un poco de, de estadísticas de accidentalidad y nos vamos entrando en lo que corresponde a riesgos y peligros, a entender un poco más desde lo más básico hasta lo que nos aplica para esta sesión. Haremos algunos ejemplos y ahí les pido por favor que a través del chat pues compartan sus comentarios, sus preguntas o inquietudes. Paso a seguir. Hablaremos de riesgo eléctrico, hablaremos de cómo se genera el paso de corriente por el cuerpo humano, mm, digamos las consecuencias que tiene al paso de corriente. Evidenciaremos un poco que la red, la baja tensión en las instalaciones internas de nuestras casas también nos puede ocasionar lesiones complejas, graves, que incluso hasta la muerte. Veremos un poco de la resolución del RETI, del reglamento técnico, la 5018, un contexto muy general. Pasaremos a ver las distancias de seguridad, el tema de las competencias que debe tener cada uno para cuando deban ejecutar un trabajo, si son técnicos electricistas y si no son técnicos electricistas, qué se debe hacer. Y cierre de ello, veremos algunas recomendaciones generales, máximo ahora que se nos acerca el periodo de sembrina, diciembre, donde la idea es que todos estemos bien, la pasemos en familia, unidos, contentos y evitemos cualquier tipo de incidente o accidente, tanto a nivel de nuestras casas como en nuestros trabajos, cuando ejecutamos alguna labor, llámese una actividad de obra civil, de un mantenimiento, que normalmente, digamos, la mayoría de las personas que se conectan a esta sesión trabajan en esos procesos operativos, procesos que son muy importantes para el desarrollo de las regiones. Sin embargo, los riesgos y los peligros son altos y las consecuencias cuando no medimos, cuando no observamos y no tomamos los controles que corresponden, pues pueden generar impactos en nuestra salud, en nuestra integridad física, y lo que queremos nosotros es poder generar una red colaborativa que a través de la formación, de la pedagogía, de las conversaciones transformadoras con nuestras familias, con nuestros vecinos, con nuestros compañeros en nuestros trabajos, podamos garantizar que no nos pase nada a ninguno de nosotros. Eh, Como bien lo decía, la energía es un pilar fundamental en el desarrollo de nuestra vida, es esencial. Sin la energía, definitivamente no podemos vivir. La necesitamos donde estemos, en nuestras casas, para nuestros equipos, para nuestros electrodomésticos, para nuestros celulares, para nuestros computadores, en nuestros trabajos, en la iluminación, en el alumbrado público, en el transporte. Definitivamente es esencial para el desarrollo de nuestras vidas y por ende tenemos que ser muy responsables en el uso de la misma y máximo cuando no somos calificados y no tenemos la competencia, debemos garantizar que es ser muy prevenidos. Si bien es cierto, es esencial, digamos, para el desarrollo de nuestra vida, para nuestros trabajos, pues tenemos que comprender que si hacemos alguna labor donde de una u otra forma interactuemos con la energía eléctrica, con la electricidad, pues tenemos que ser muy prevenidos y si no sabemos, pues hacer las consultas con los profesionales expertos calificados en los temas. Aquí rápidamente, como para generar un tema de sensibilidad con todos y cada uno de ustedes, comentarles que prácticamente en los 4 años en el registro, en la base de datos de nuestra compañía en el Colombia, han sucedido alrededor de 250 accidentes, de los cuales el 20%, casi 50 accidentes han sido fatales. Estos accidentes han sido de terceros, de personas común y corriente, de constructores,
de maestros haciendo un mantenimiento, haciendo digamos, una construcción segundo, tercer piso en un edificio, pintando una fachada, usando andamios, y lastimosamente por el desconocimiento o el no cumplimiento del RET y el Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas con relación a las distancias de seguridad que más adelante vamos a ver, pues rompen la distancia que hay, se genera el arco eléctrico y la electrocución y por ende el paso de corriente por el cuerpo humano, generando una afectación muy compleja en las personas. Si bien es cierto, la compañía este año, digamos, viene desarrollando unas iniciativas, digamos, de mucho despliegue, mucha formación y pedagogía con los diferentes sectores de Bogotá y Cundinamarca para garantizar minimizar esto. Estamos llegando a algunas localidades a través de las escuelas y colegios para que los niños, para generar esa cultura, el conocimiento de la electricidad, de la energía eléctrica, del uso y de los controles que debemos hacer, pues es muy importante que con todos ustedes hagamos esta red y que sigamos trabajando para que esto no pase. Mire, la línea roja que ustedes ven ahí fue el nivel de accidentalidad del año pasado. Hoy, digamos, la línea verde venimos disminuyendo y la idea ojalá llevemos esto a cero, porque no podemos permitirnos que se sigan presentando accidentes de personas que pueden ser nuestras familias, nuestros compañeros de trabajo, por alguna omisión o desconocimiento. El Hospital Simón Bolívar, que es la Subred Norte, que es un hospital referente a nivel de Latinoamérica y aquí en Colombia, ubicado aquí en Bogotá, en el norte de Bogotá, digamos en su registro en los últimos 5 años, de 2018 a 2023, ha tenido casi, ya estamos llegando a los 9.000 accidentes, de los cuales el 8%, acercándose al 10%, prácticamente han sido por tema eléctrico. La causa de accidentalidad por riesgo eléctrico, por electrocución, ocupa el tercer puesto. Digamos que uno podría decir está después de líquidos hirvientes, el tema de la pólvora. Sin embargo, mm, a nivel de la consecuencia y a nivel fatal, es la causa que ocupa el puesto número 1. O sea, el tema, las quemaduras por accidente eléctrico ocupan el puesto número 1. Y el pareto de accidentalidad que tenemos nosotros, prácticamente el 80% está entre acercamiento a fachadas y construcciones. Podemos decir que es un nivel de causalidad muy alto. Lo otro, pues sí, tenemos algún tema de vandalismo y hurto de habitantes de la calle que a veces tratan de ingresar a nuestras cámaras o a subestaciones, violan candados, por tratar, digamos, de hurtar el conductor, utilizan medios como ceguetas, no saben y sufren la descarga eléctrica, pues con la consecuencia que muchos han fallecido. Nosotros como compañía, digamos, estamos haciendo una estrategia para tratar de blindar un poco más estos activos y permitir que estos habitantes de la calle no ingresen y sufran, digamos, estos accidentes tan graves y fatales que están pasando. Sin embargo, a nivel de la construcción, se sigue presentando estos accidentes. Y el tema de el uso de andamios, que más adelante lo vamos a ver como un riesgo y un peligro bien alto, que ya está normalizado, incluso que viene normalizado en la resolución 4272, que es para trabajo en alturas, trabajo seguro en alturas, pues nos dice qué tipo de andamios debemos usar, cómo los debemos usar y qué personas deben usar y si ese equipo debe estar certificado o no. Entonces, aquí para darles un contexto, para que vean que las cifras son altas, que hemos venido haciendo esfuerzos, que lo estamos disminuyendo, pero necesitamos el apoyo de todos ustedes para que esto no se siga repitiendo, porque tiene un impacto económico y social muy alto, digamos, para una empresa, para la ciudad, para el país y para la sociedad en general. Máximo cuando los programas, o sea, un plan de rehabilitación es costoso y complejo y es muy doloroso para la persona que le toca vivir eso y para la familia que le toca estar visitando a su familiar en un hospital, una institución como el Hospital Simón Bolívar. Ya entrándonos un poco en contexto, quiero comentarles un poco para que tengamos ese concepto de peligro y riesgo. Digamos que el tema de peligro y riesgo es importante que lo tengamos claro y los peligros y los riesgos están en todo lado, en todos los escenarios donde nos encontremos. Puede ser en nuestras casas, cuando salimos de nuestras casas, cuando llegamos a nuestros trabajos. Ahí hay un peligro y un riesgo. Yo traigo este ejemplo que es muy diciente. Me gusta este ejemplo porque es muy fácil de entender.
Digamos que una forma de volver el riesgo cero, para este ejemplo, es que yo no entrara en la profundidad del mar, donde hay, digamos, tiburones, que es lo que yo observo que es el peligro, que es lo que me puede hacer daño. Digamos que ese peligro es algo intrínseco al elemento, ¿sí? Eh, y lo que queremos evitar es que si definitivamente yo tengo trabajo donde tengo que exponerme al riesgo, pues lo más importante es que lo evaluemos, ¿sí? Evaluemos el riesgo. Y de acuerdo a esa evaluación, digamos que, y a ese control que hagamos, digamos que esa exposición a ese riesgo puede ser menor o mayor. En este ejemplo, como pueden ver, digamos, el compartimiento inferior, pues está un poco más blindado y hay un menor riesgo. No significa que no haya riesgo, hay un menor riesgo y el peligro acecha ahí, digamos, pero la probabilidad es mucho menor, o sea que eso es directamente proporcional, ¿sí? Al riesgo. A menor riesgo, hay menor probabilidad y consecuencia de que ese peligro cause una afectación a nuestra integridad física. O en el caso o en su defecto que el riesgo sea mayor, como el ejemplo aquí, donde la persona no está blindada, está muy expuesta, digamos, no tomó las medidas de control necesarias, pues la probabilidad es más alta. Y si la probabilidad es más alta, pues ese peligro que está ahí latente, pues sencillamente podría entrar a generarme una afectación a mi integridad física, incluso hasta la muerte, para ese ejemplo. Entonces, este es un ejemplo así, pero más adelante vamos a ver ejemplos. Yo quiero mostrar este video porque sé que, si bien es cierto, no es de este país, aquí en Bogotá hemos tenido ejemplos, hemos tenido accidentes por tema de un uso inadecuado Está con de un nosotros andamio. Leila, ¿no? Exactamente, ¿qué tal, Ever? ¿Cómo estás? Bueno, queremos conocer un poco los detalles de este video sorprendente realmente. Sí, ¿qué tal? ¿Cómo están, compañeros? El saludo cordial para ustedes y para toda la teleaudiencia. Efectivamente, estos obreros realmente se salvaron de lo peor. Este pasado lunes, justamente 3 trabajadores, 3 obreros se encontraban en una distribuidora de mercaderías en la zona de Obligado, aquí en el departamento de Itapúa, donde sufrieron una fuerte descarga eléctrica. El circuito cerrado de televisión captó los momentos cuando los mismos fueron, o en este caso recibieron, mejor dicho, la descarga eléctrica. Estas personas fueron identificadas como... Mire que digamos que aquí un ejemplo, y quisiera que los vayan comentando por chat, digamos, cuál es el riesgo y cuál es el peligro identificado, ¿sí? Y cómo, qué debían haber hecho estos trabajadores para garantizar, para minimizar que se vieran expuestos a una electrocución. Porque en un andamio móvil, como muchos que hay, digamos, este andamio es metálico, ¿sí? Cuando lo desplazan, si rompe las distancias de seguridad de la red que pasa por la parte superior, pues sencillamente puede hacer un contacto físico, o si yo estoy en la parte superior, rompo la distancia, incluso sin llegar a tocar la misma, y sufro la descarga que me puede causar hasta la muerte. Entonces, digamos, aquí ejemplo seguido, muestro algunos, digamos, algunos ejemplos, algunos gráficos, donde quisiera que ustedes me compartan y identifiquen, digamos, cuáles son los riesgos y los peligros en cada situación. Mire que tenemos el del andamio, tenemos el otro, el otro que sigue, digamos que el que está en la parte inferior, donde hay un señor en una terraza y está subiendo un perfil y puede estar rompiendo las distancias de seguridad que exige el RETIE y hace un contacto con la red, ya sea de baja o media, y puede tener una descarga. Entonces, ahí hay un riesgo y un peligro que quiero que lo identifiquen. Lo mismo un señor en un poste, que vemos que no tiene sus equipos de protección personal, está subido en una escalera de aluminio, cerca a una red energizada, pues definitivamente el peligro que está ahí, tenemos la red energizada, que es lo que me puede generar la electrocución. ¿Cómo evitaría yo ese riesgo digamos, la probabilidad, ¿sí? El riesgo eléctrico de que pase corriente por el cuerpo humano? Primero, si yo no estoy calificado y no tengo los equipos de protección personal y no conozco de la normatividad del RET y las distancias de seguridad, pues no me puedo subir a una estructura de esas, ¿sí? Si no tengo la competencia, que además tengo que tener una matrícula profesional para subirme a un poste donde hay una red de baja o de media tensión. Entonces, los invito a que vayan por el chat, digamos, conversando, y al cierre vayan escribiendo sus comentarios, y al cierre pues aclaramos las dudas que correspondan. Digamos que el peligro por su naturaleza pues depende de la fuente, de la situación y del acto.
Digamos que una fuente puede ser una escalera. Si la escalera, digamos, yo no la aseguro, es una escalera no adecuada para trabajar en alturas, pues sencillamente me puedo ocasionar que ese peligro afecte mi integridad física. No solamente que reciba la descarga eléctrica, sino que me caiga esa escalera por no cumplir los estándares de trabajo en altura. La situación, pues puede ser de fatiga, de frustración, de que no quiere, o sea, de que es una persona de pronto mm, dispersa, que no se concentra en su labor, y pues eso puede generar que eh, un error involuntario, una distracción, pues rompa la distancia de seguridad y haga un contacto con la red de media tensión. O el acto, digamos, uno podría dar ejemplo el acto, digamos, el comportamiento del señor subirse allá sin tener la competencia adecuada. Entonces, mira que los riesgos, como bien lo mostraba anteriormente, dependen de qué tanto yo lo controle, de qué tanto yo me exponga. Si yo voy a pasar una vía que tiene alto tráfico, el riesgo, si yo paso por la cebra y esperando que el semáforo esté en verde, pues el riesgo lo estoy minimizando. Pero si yo paso por un sitio donde pasan muchos vehículos y me paso de forma irresponsable o por el afán o por la carrera o por distraído, pues me estoy sometiendo a un riesgo y a un riesgo de que ese peligro de esos carros que están pasando a alta velocidad, pues me atropellen y afecten mi integridad física. Entonces, es importante digamos, en la clasificación que tenemos de los peligros tienen su nombre y apellido. Digamos, hay peligros que se llaman biológicos, ese puede ser el nombre, y el apellido puede ser los virus, las bacterias, digamos, temas de condiciones de seguridad. Digamos, ese es el nombre, pero el apellido del peligro puede ser trabajo en alturas, incendio, explosión, espacios confinados. Entonces, para ello tengo que tomar todas las medidas, tengo que ser calificado y aplicar todos los estándares que garanticen dentro de esa pirámide de jerarquía de control de riesgo, que en la medida que lo pueda eliminar, pues mucho mejor. Pero si no lo puedo eliminar, lo sustituyo, ¿sí? O lo reemplazo, o tomo controles de ingeniería, ¿sí? O controles administrativos, desarrollo procedimientos, utilizo, digamos, dentro de la jerarquía, el de menor están los equipos de protección personal, que garantizan, pues mitigan un poco que ese riesgo al que me vea expuesto mm, genere que a través de la probabilidad y la consecuencia tenga una afectación grave digamos, a mi integridad física. Aquí vamos a hablar un poco, ya nos vamos entrando en qué es riesgo eléctrico. Entonces, para ello quiero compartirles este video, un corto video, y por favor les pido Módulo 2. que lo Riesgo veamos. eléctrico. 2.1. Definición de riesgo eléctrico. Cuando estamos próximos a algún elemento que maneja electricidad, desde implementos tan comunes como un tomacorriente hasta redes de cables aéreas, estamos bajo cierto grado de riesgo eléctrico. Quiere decir que existe la posibilidad de contacto del cuerpo humano con la corriente eléctrica. Es decir, posibilidad de que pase corriente por nuestro cuerpo, lo cual es un peligro para todos, debido a que nos puede ocasionar lesiones. Este riesgo también está presente en equipos o instalaciones debido a los arcos eléctricos. Este fenómeno sucede cuando el aire se ioniza generando una descarga en este medio, y si una persona está ubicada cerca, puede verse afectada y sufrir lesiones. Mire que es muy sencillo. El riesgo eléctrico, como bien lo dice, es la posibilidad o la probabilidad de que circule corriente eléctrica a través de mi cuerpo humano. Si en la misma casa donde yo vivo, si yo no tengo la competencia, yo puedo tener algún conocimiento básico, pero si yo no soy un profesional, un técnico calificado, certificado, no debo ponerme a hacer instalaciones eléctricas porque el riesgo es más alto y además estoy incumpliendo el reglamento técnico y la normativa que hay de exigencia para cada uno de nosotros, de acuerdo al trabajo que ejecutemos. Entonces, el cuerpo humano hace parte de un circuito cuando yo cojo un elemento, una toma, un interruptor, y por alguna razón voy y hago contacto con un conductor no aislado, desnudo o en un empalme, pues mi conductor hace parte de ese circuito y la corriente empieza a pasar por mi cuerpo humano porque yo me aterrizo al piso, ¿sí? Y vamos a ver por qué. Aquí miremos un poco por qué el cuerpo humano es conductor de electricidad.
2.2. ¿Por qué puede pasar corriente a través del cuerpo humano? La corriente siempre va a buscar la forma o el camino de llegar a un equilibrio. En la mayoría de los casos, esto se puede obtener por el contacto con la Tierra. Ello debido a que la Tierra es un excelente conductor y la corriente eléctrica es como un ejército de duendes perezosos que siempre van a buscar el camino más fácil y que ofrezca menor resistencia para llegar a Tierra. Pero, ¿por qué la corriente me puede atravesar? El cuerpo humano es conductor de electricidad, es decir, que la corriente eléctrica puede circular por nuestro cuerpo. Esto debido a que estamos hechos de iones de agua y otros elementos que son conductores por naturaleza. Se dice que en promedio la resistencia eléctrica del cuerpo humano tiene un valor de 1000 ohmios. Sin embargo, este valor puede variar por múltiples factores como la humedad y la temperatura corporal. Es por ello que en un circuito eléctrico no solo se pueden incluir electrodomésticos, las personas también pueden hacer parte de este, actuando como una resistencia. Si ve que el video es muy sencillo, pero muy diciente, incluso no solamente hacer un contacto directo como se ve en la diapositiva, cuando yo toco una red energizada, puede ser de baja tensión, ¿sí? Mi cuerpo hace las veces de conductor, la corriente empieza a circular y se aterriza a través de tierra. Y, digamos, la consecuencia depende de la cantidad de corriente que pase por mi cuerpo humano y del tiempo en el que yo me vea expuesto y de mi resistencia, que ya lo vamos a ver. Entonces, esa corriente puede, a mayor voltaje, ¿sí? Si mi resistencia es menor, si a mayor voltaje puede dar mayor corriente. O sea, entre más voltaje puede dar mayor corriente. Además, si mi resistencia es menor, porque la resistencia depende de mis características fisiológicas, de emocionales. Entonces, normalmente los estudios han demostrado que la resistencia del cuerpo humano máxima es de 1000 ohmios. Sin embargo, podría ser mucho menos, dependiendo de la fisiología de cada persona, porque todos somos diferentes. Eh, Aquí quiero mostrarles algo que es importante y era lo que comentaba en el video anterior. Digamos que nosotros nos podemos volver parte del circuito. Aquí es un ejercicio muy sencillo. Yo creo que algunos de ustedes han escuchado la ley de Ohm. Digamos, la ley de Ohm dice que la corriente es igual al voltaje sobre la resistencia. Digamos que la fuente de generación, el voltaje, es la fuente de alimentación de donde nosotros nos conectamos de la red del operador en el sector. Para el caso, si estamos aquí en Bogotá o en Cundinamarca, pues somos nosotros en él, somos los operadores de red. Esa red de baja tensión, digamos, normalmente los usuarios se conectan a través de su acometida, a través de esa acometida llega a la fuente, hay un tablero de circuitos breaker y hay unos interruptores a través de los cuales cuando uno cierra, le da on, pues cierra el circuito y ahí es donde empieza a circular la corriente, los electrones, se prenden los bombillos, funcionan los motores o las máquinas que tengamos, o nuestros computadores, o el carga de nuestros celulares, y si nosotros por algún motivo, razón o circunstancia, sin tener la competencia, nos ponemos a hacer ahora un arreglo en nuestra casa, pues sencillamente nos podemos ver sometidos a una electrocución, porque estamos haciendo parte de ese circuito donde las resistencias que tenemos en los electrodomésticos R1, R2, R3, de acuerdo a los aparatos que tengamos o a los equipos, nosotros somos una R4, R5, una resistencia N. Entonces, eso suma y la corriente pasa en serie por todos esos equipos y por nuestro cuerpo humano, cerrándose a través de tierra. Si hacemos un ejemplo y cogemos 110 voltios, que es el voltaje normal que tenemos en nuestra casa, o podemos coger 115 voltios. Bueno, eso depende de la regulación de tensión y del transformador de donde estemos conectados. Y cogemos ese voltaje y lo dividimos entre la máxima resistencia del cuerpo humano, que es 1000 ohmios. Eso nos da 110 miliamperios. 110 miliamperios. Eso con esos datos de voltaje y resistencia. Si yo esa resistencia la bajo dependiendo de mi fisiología, pues sencillamente eso es inversamente proporcional y la corriente se sube. ¿Qué implicaciones tiene eso? Para ese caso, digamos, de los 110 voltios y de los 1000 ohmios, tenemos 110 miliamperios y cuando nos vamos a la tabla, digamos, que ha nacido un estudio físico-matemático de los efectos de la corriente eléctrica en el cuerpo humano, miramos que esos 10 miliamperios están entre 75 y 250 miliamperios. Entonces, mire que cuando miramos 30 miliamperios puede generar una parálisis respiratoria
pérdida de la conciencia, ¿sí? En la medida que va aumentando la corriente, se va incrementando la probabilidad de que se genere una fibrilación ventricular y por orden, de acuerdo a ese porcentaje de fibrilación, una descoordinación de la actividad cardíaca. O sea, ya empieza a afectar el músculo que es el corazón. Además, nosotros, el cuerpo humano, tenemos muchos músculos y eso hace que la corriente eléctrica pase mucho más fácil por nuestros músculos y afecte los mismos y por eso el impacto es tan complejo. Si nos vamos con una corriente mucho más alta, llegando a los 250 miliamperios, mire que la probabilidad ya se acerca al 100% de fibrilación ventricular. O sea, que el corazón se para y eso ocasiona la muerte. Entonces, mire que depende de eso. Estábamos hablando de 110 miliamperios, pero esos 110 miliamperios pueden subir y pueden subir dependiendo de mi resistencia y pueden subir depende del voltaje de alimentación al cual esté conectado, digamos, nuestros equipos, sea en mi casa o sea en la industria o sea en la empresa donde esté trabajando o ejecutando mi actividad. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado con eso, ¿sí? La energía es muy peligrosa y tenemos que ser responsables con el uso, si nos toca usarla, y si no, también mantenernos a distancia y contratar a los expertos. Entrándonos un poco en el RETI en la resolución 5018, anteriormente el RETI hablaba de persona advertida, o sea, la persona que no era técnico electricista, que no tenía por qué saber nada de electricidad, sin embargo, hacía algunas actividades conexas a donde habían redes y a donde había el riesgo eléctrico, por ejemplo, excavaciones o algún trabajo, una obra civil donde pasara un circuito energizado. Entonces, esas personas que anteriormente les llamaban personas advertidas, hoy el RET evolucionó y le llama persona no electricista. Estas personas no electricistas, digamos, deben estar acompañadas de personas calificadas, personas que conocen de la electrotecnia, que pueden identificar el riesgo eléctrico, lo pueden, digamos, observar y pueden estructurar los controles para permitir que a esta persona no electricista no le pase absolutamente nada. Eso es una obligación legal. Va subiendo el escalón, tenemos la persona calificada, que ya es una persona natural, que demuestra su formación, que de una u otra forma ha tenido capacitación y entrenamiento en todo el conocimiento de la electricidad y la electrotecnia y conoce los riesgos asociados a la electricidad. Esa persona es una persona calificada. No obstante, digamos ya más adelante, si yo quiero ejercer los trabajos técnicos, ya es una persona competente, tiene que tener, además de ser calificada, de ser capacitada y entrenada y conocer los riesgos de la electrotecnia, de la electricidad, debe tener su matrícula profesional CONTO. Si es técnico electricista, pues debe tener esa matrícula y esa matrícula, digamos, tiene como unos rangos y unas categorías. Digamos, si va a trabajar en instalación eléctrica interna, entonces que este 1 le da esa competencia. Si va a trabajar con motores, entonces este 3. Si va a trabajar con redes de medio baja tensión, este 5. Entonces, eso se puede consultar en internet y el que quiera hacer su trámite, digamos, para llegar a tener su matrícula, pues puede acercarse al CONTE y ahí le dicen todos los requisitos y los soportes que debe presentar para poder llegar a tener su matrícula. Ya lo otro son los tecnólogos, que es a través de Conaltel, o los ingenieros que tienen que tener su matrícula profesional, los ingenieros electricistas, y demostrar que cumplen los requisitos, que son calificados, que tienen los conocimientos, las habilidades y que legalmente tienen su matrícula. Recientemente salió, digamos, estamos hablando hace muy pocos años, el año pasado entró en implementación, la resolución 5018. Digamos, la resolución 5018 ya nos obliga, digamos, a que los que vamos a trabajar en frentes eléctricos, en trabajos de electricidad, tienen que ser habilitados. Y si yo como contratista, como representante legal, contrato un tercero o una empresa que me vaya y me ejecute un trabajo eléctrico, tengo que generarle una habilitación. Y para generarle una habilitación a nivel de la empresa, tengo que mirar la 5018, estructurar un procedimiento de habilitación y validar que esa persona es competente, digamos, que es calificado, ¿sí? Que tiene su matrícula y que además, desde el contexto, debe tener un concepto médico en cuanto a que no tiene ninguna incapacidad física o mental que ponga en riesgo su salud y la de otras personas. Eso, digamos que hoy se volvió mucho más estricto y nos obliga a todos y cada uno de nosotros, de los que vamos a trabajar con la energía, a que tenemos que estar habilitados para poder ejecutar estos trabajos. Llámese con baja tensión, llámese media tensión, llámese alta tensión, llámese en redes, llámese en subestaciones o en cualquier tipo de instalación
donde yo me vea expuesto a un frente vivo, a un riesgo eléctrico, y no solamente yo, sino que pueda afectar a un tercero. Entrando un poco en el tema de las distancias de seguridad que está el RETIE, y esto lo traigo a colación, porque normalmente en muchas construcciones, y digamos donde tenemos el pareto de accidentalidad más del 70%, es cuando se construyen segundos, terceros, cuartos pisos y se hacen esos voladizos, o cuando se van a hacer mantenimiento en fachadas y se utilizan andamios o escaleras y se suben, digamos, algunos, podría haber perfiles metálicos, varillas, cubiertas, o alguien va y saca una bandera de la casa, o una antena, un tubo. Bueno, todos estos elementos que de una u otra forma se vuelven extensión de mi cuerpo y pueden acercarse a la red. En eje gráfico, no sé si lo puedan ver bien, pero normalmente la estructura de media tensión es un poste de 12 o 14 metros. En la parte superior es un circuito, pasan tres líneas, normalmente un circuito trifásico de media tensión, y el nivel de tensión entre línea y línea puede ser 13.200 voltios o 11.400 voltios, dependiendo del sistema del que esté conectado, entre línea y línea. Quiere decir que a ese nivel de tensión debo tener y garantizar una distancia de 2 metros, ¿sí? Diametral respectivamente contra la construcción o contra la vivienda, ¿sí? Si yo voy, rompo y me acerco a 2 metros, estoy generando un riesgo de que el aire, que digamos que es el aislamiento que nos garantiza, digamos, que no nos pase nada, se pueda volver un conductor, se genere un arco y yo recibo una descarga. Entonces, no necesariamente tocando la línea, no necesariamente haciendo contacto con la línea. Si me acerco mucho y rompo las distancias de seguridad, puedo recibir una descarga eléctrica. Entonces, a nivel de media tensión, interioricen eso, debe ser 230 metros en una distancia diametral, como se ve, hacia arriba u horizontal. Y para la red de baja tensión, que es la que normalmente ustedes a veces pueden observar aquí en las ciudades, Bogotá, los municipios de Cundinamarca u otros a nivel del país, es la que está más o menos a 6 7 metros de altura. Digamos que es donde se conectan las acometidas que da el servicio a nuestras casas o a nuestras empresas, dependiendo, digamos, del nivel de tensión y de la cargabilidad, debe estar a 1,7 metros de la fachada. ¿Qué pasa? Normalmente un primer piso cumple con todas estas distancias, pero cuando empezamos a construir segundo o tercer piso y hacemos voladizos, voladizo en el segundo, voladizo en el tercero, por ganar mucho más espacio y uno entiende a veces al propietario, se le olvida que el RETIE, que cogió la norma y la volvió ley, nos exige y es de obligatorio cumplimiento que cumplamos con el mismo. Y si no es así, si no lo podemos hacer, sencillamente tenemos que pedirle al operador de red o al experto, hacer la consulta o a la empresa para que haga, digamos, el cubrimiento o en su defecto, si es viable abrir el circuito, eso depende del análisis, se haga, pero se mitigue el riesgo. Digamos que esos costos de acuerdo al RETIE lo debe asumir el cliente. Adicional, si uno va a construir o realizar cualquier tipo de adecuación, pues hay que tener en cuenta, y yo creo que muchos de ustedes lo saben, o la mayoría, que hay que tener una licencia de construcción y tener presentes las recomendaciones incluidas en la cartilla que nosotros les vamos a compartir, digamos, a través de los coordinadores de esta formación, para que ustedes tengan acceso, si la información no la saben, puedan entrar a la cartilla, mirar cuáles son las distancias de seguridad, cuáles son las recomendaciones que den presente, a quién debo acudir, cuándo debo acudir, porque es mejor. El desconocimiento no nos exime de la responsabilidad. Y el RETIE considera una responsabilidad de tipo civil, penal o administrativo cuando no se cumple. Cuando pasa algún accidente, vienen las demandas, las investigaciones, llaman al dueño de la casa como responsable y dueño del peligro, porque o de la empresa, porque él no puede decir, "Ah, es que yo no sabía, yo contraté a una persona", no. Debe saber y si no lo sabe, debe consultar antes de, y además debe garantizar que estas personas sean calificadas, como bien lo decía aquí, que sean habilitadas y que sean competentes. Eso es un requisito que lo exige, digamos, el RETIE y la resolución 5018 con relación al tema de la habilitación. Es bien importante que todos y cada uno de ustedes lo tenga presente. En internet también pueden consultar, pueden ampliar mucho más conocimiento. No obstante, nosotros vamos a seguir trabajando digamos, dando mucho más formaciones, ampliando, buscando estos espacios. Estamos llegando
también a través de la agremiación de constructores de Bogotá y Cundinamarca. Estamos haciendo muchas actividades para garantizar generar esa cultura y esa responsabilidad en el uso de la energía. Continuando con el tema de las distancias de seguridad, en ese mismo artículo 13 que ustedes lo pueden consultar, para las personas que no son calificadas, no deben sobrepasar el límite de aproximación. Y en ese grafiquito superior, que ustedes lo ven aquí a la parte izquierda, esa línea vertical ahí punteada, ahí dice que las personas no calificadas deben mantenerse únicamente si están con acompañamiento de personal calificado, de acuerdo al RETI. Cuando hablábamos de personal calificado, recuerde que era un profesional, una persona competente, con conocimiento, ¿sí? Para ejecutar un trabajo. Debe estar acompañado. Y el RETIE dice, ¿sí? Que las personas no calificadas deben mantenerse, deben cumplir las distancias mínimas y mantenerse a 3 metros. O sea, a un frente vivo yo no me puedo acercar a menos de 3 metros porque estoy incumpliendo, además de que me estoy sometiendo a un riesgo o a una electrocución, estoy incumpliendo el reglamento técnico de instalaciones eléctricas. Ya si más allá me voy acercando, pues tengo que tener, digamos, personal habilitado, personal competente, personal que conoce los riesgos eléctricos, que, digamos, usa sus equipos de protección personal adecuados. Si yo voy a acercarme a un frente vivo y no se puede desenergizar, sencillamente tengo que tener overol ignífugo, tengo que tener mi monja, tengo que tener mi casco dieléctrico, tengo que tener mi visor, mis gafas, tengo que tener mis botas dieléctricas, un tapete dieléctrico o unas botas Ecobos que son aislantes para el nivel de tensión, tengo que tener mis guantes dependiendo del nivel de tensión o clase 0, clase 1, clase 2 o clase 3. Tengo que cumplir, yo puedo tener mucho profesionalismo y estar habilitado, pero tengo la obligación de utilizar unos equipos de protección personal que exige la normatividad para garantizar que el riesgo lo estoy controlando, porque me estoy acercando a un frente vivo. Entonces, llámese una subestación, llámese una red de baja tensión o llámese una red de media tensión, porque además yo puedo trabajar sin tensión, aplicando las 5 reglas de oro, ¿sí? Cuando es viable abrir un circuito o un sistema, o trabajar con tensión, que se llama trabajar, como muchos de ustedes conocen, con línea viva, pero para ello debo tener una formación mucho más especializada y otros equipos especializados para ese tipo de labor. Aquí rápidamente voy a compartir con ustedes 2 videos. Este de recomendaciones finales, que me parece interesante porque nos puede servir no solamente para nosotros, sino a nivel de nuestras familias, de nuestros compañeros. Y les pido por favor que lo compartamos, que hagamos esa red que estamos pidiendo en todas nuestras actividades donde hay de por medio de la red eléctrica. Máximo ahorita que se acerca la época decembrina, época de diciembre, donde muchos de nosotros instalamos extensiones en las fachadas, a veces no revisamos nuestras instalaciones eléctricas que cumplan. Esas extensiones de pronto pueden estar peladas o no pueden ser aptas para, no es lo mismo una instalación para una parte interior que otra para una parte exterior. Debe cumplir para la intemperie, para el sol, para la lluvia. No podemos utilizar cualquier tipo de extensión. La persona que le instale debe ser calificada porque muchas veces se sube en una escalera y ya está incurriendo en un trabajo en alturas, y un trabajo en alturas debe cumplir la resolución 4272, que tiene unas obligaciones y unos estándares a cumplir, que debe tener un equipo de protección contra caída en alturas. Hay unas exigencias de tipo legal y normativo. Si se va a usar un andamio igual, la 4272 también dice que los andamios deben estar certificados, que la persona que arme un andamio debe tener la competencia para hacerlo. Si además se va a subir a un andamio que tiene varios niveles, pues además del andamio está trabajando en alturas, entonces tiene que tener un equipo de protección para trabajo en alturas, un arnés certificado, una línea de vida, digamos su casco, todo su equipo de protección que ante cualquier situación pues mitigue el riesgo. Si yo cumplo eso, me subo y por alguna razón me caigo, si tengo una línea de vida, pues sencillamente quedo colgado y no me pasa nada. Pero si yo no utilizo los equipos de protección adecuados, pues sencillamente voy al piso
y sufro. Además de que puedo sufrir una descarga eléctrica arriba por romper distancias de seguridad, la caída me acaba de rematar. El tema de utilizar multitomas y colocar muchas extensiones de esa multitoma, eso tenemos que aprender a balancear. El tema de que cuando prendamos nuestro árbol y nuestra iluminación lo hagamos en las personas mayores, no dejemos los niños solos. Tenemos una responsabilidad, a veces sacamos conexiones por las ventanas metálicas, las forzamos, pelamos el cable, eso se puede generar una energización involuntaria y por ende podemos recibir una descarga. Bueno, nuestras instalaciones eléctricas tienen que cumplir, además de que nosotros seamos competentes, deben de cumplir con el RETI. En el RETI están todas las exigencias. Los productos que utilizamos y los elementos deben ser certificados. Yo no puedo, por economizarme costos, ir a comprar donde fulanito, donde perenjito, el cable que no sé si está certificado o un electrodoméstico o un equipo que no es, porque en caso de llegar a tener una descarga, un accidente y hay una investigación, todo eso lo van a mirar, todo eso lo van a mirar. Entonces, voy a compartir este video con las recomendaciones, disculpen un minuto. 4.7. Evitar contactos. Por tu seguridad y la de los que te rodean, es importante que recuerdes que en tu hogar debes revisar periódicamente las instalaciones internas, como tomacorrientes, y cambiar aquellos elementos que se encuentran en mal estado, pero con ayuda de personal capacitado. Evitar el contacto con conductores eléctricos, tomas o cables pelados. En especial, evitar que los niños se acerquen a estos o cubrir las tomas con tapas especiales. No debes sobrecargar los cables y otros conductores con múltiples enchufes. No dejes el cableado a la intemperie como extensiones o luces que sacaste al patio para iluminar. No realices reparaciones en cables pelados. Deja que las personas capacitadas lo hagan. Si requieres un trabajo eléctrico, contrata personal calificado. Evita que los aparatos eléctricos se mojen y si por alguna razón se mojan, evita el contacto con ellos. Si tienes los pies o manos mojadas, no uses artefactos eléctricos. No ales o manipules de manera abrupta o inadecuada los cables. Nunca acerques materiales conductores como varillas metálicas a las redes eléctricas. No realices volados o extensiones de tu casa en pisos superiores que genere proximidad a las redes e incumplan con las distancias de seguridad. Si alguna persona realiza conexiones no normalizadas, debes reportarlas. Ello puede generar un riesgo para ti y tu familia. No eleves cometas debajo de las redes y no intentes bajarla en caso de atascamiento. Respeta las zonas de servidumbre. Si encuentras conexiones expuestas como cajas, repórtalo a la empresa. Nunca las manipules. Si encuentras un cable caído, repórtalo de inmediato. No lo manipules y mantén una distancia prudencial. No toques a alguien que está sufriendo una descarga eléctrica. No manipules el medidor ni los tableros. Si realizas trabajos externos a una fachada, siempre ten en cuenta las distancias de seguridad con la red. Evalúa el área de trabajo y contacta a tu operador para obtener información de esa red. Asegúrate de que andamios u otras máquinas o herramientas se encuentren a una distancia segura de la red, de forma que no te expongas a ningún peligro. Siempre ten en cuenta que para protegerte no es suficiente con evitar tocar los cables de alta tensión. La descarga eléctrica también se puede producir a distancia. Mire que prácticamente esto es un 4.7. resumen, estas recomendaciones prácticamente resumen un poco lo que acabamos de ver desde el contexto técnico, básico, fundamental. Nosotros podemos profundizar mucho más, pero digamos por el espacio y por el tiempo, pues tenemos que tratar de sintetizar mucha información. Esto tiene tanto de ancho como de fondo en todo el tema de normativa y del producto, de los equipos, de la competencia de cada uno de nosotros para ejecutar un trabajo, que tenemos que ser muy cuidadosos y tenemos que aprender a que esta normativa hay que leerla, hay que teorizarla, tenemos que cada día capacitarnos mucho más, si no hacer las preguntas,
pero nunca entrar en omisiones porque nos podemos ver implicados en demandas que puedan afectar nuestro patrimonio y eso no queremos. Y además no queremos más accidentes de personas, por lo que bien les decía, es una situación muy, muy complicada. Entonces, por parte mía, ya terminamos. No sé qué preguntas tengamos en el chat, miremos a ver. Sí, yo veo algo que dice aquí, las líneas aéreas están instaladas en los andenes de las casas. Sí, tenemos sectores, digamos, algunas localidades donde las redes por alguna razón o circunstancia, digamos, las construcciones fueron desarrollándose y se fueron acercando a la red. Sin embargo, nosotros como compañía, como en el Colombia, digamos, en estos sitios críticos, hemos implementado algunas medidas técnicas, eh, remodelando y reconfigurando ese sistema de distribución eléctrico, donde ponemos, no sé si ustedes en algunas partes han visto algunos cables trenzados, que ya no son tres líneas, sino es un solo cable y en conductor aislado, digamos que blinda para que si alguien por desconocimiento y responsabilidad se acerca, rompe la distancia con una varilla o con cualquier perfil metálico, pues no le pase nada. Pero nosotros insistimos como compañía es que si ven eso, por favor, no se acerquen, no se acerquen, no se acerquen y no permitan que ni contraten a un tercero ni a alguien que se acerque. Si deben hacer, hagan la consulta a la empresa antes de, pero no se sometan a ese riesgo ni sometan a otras personas porque las consecuencias pueden ser muy complicadas. Decir que vamos a subterranizar todo, pues sería lo ideal, pero pues digamos, a nivel del mundo, los sistemas eléctricos hay aéreos y hay subterráneos. Nosotros acá en Bogotá, por ejemplo, hay muchos sectores que es subterráneo. Eh, y hemos venido trabajando en eso. Sin embargo, decir que vamos subterráneo no, porque la configuración de, de por sí, hay configuraciones aéreas y subterráneas, depende, digamos, del entorno y del mismo sistema como fue construido, ¿no? Lo de la cartilla se la vamos a compartir. Les voy a compartir el link, digamos, a través a través del círculo de constructores. Miramos a ver cómo le hacemos llegar para que por este medio, otro medio que consideren, mm, les puedan tener acceso. Hay mucha información, digamos, en esa cartilla, no solamente están todas las obligaciones, las responsabilidades de ustedes, de la compañía, están el contrato de condiciones uniformes, pueden consultar el RETIE, pueden consultar la cartilla de seguridad. Bueno, hay mucha información que es importante que la tengan. No sé. Hugo, si quieres, puedes compartírmela a mí o a Andrea, que es mi compañera, y ya nosotras Vale, se la vale, suministramos por vale, la de página acuerdo. de academia. Me parece bien que el canal sea a través de ustedes. Ujú, sí, Claro sí, que sí, no hay sí. lío. Y pues le agradezco a todos por este espacio. Sé que este es el momento de estar con sus familias.